a este simposio de miembro superior. Mil disculpas por el atraso, tuvimos unos problemas de conexión de internet. Primero que todo, agradecerle a Javier y Alberto por prestarnos su tiempo y su experiencia para enseñarnos un poco sobre los temas de fractura de escápula y hombro flotante. Agradecerle a todos los participantes. Después de cada presentación vamos a tener un lapso de preguntas. Los que quieran hacer las preguntas, tengan alguna duda, la pueden realizar por el chat, por favor. Y le damos la bienvenida a todos. Muchas gracias. Javier, ¿podemos comenzar, por favor? Muy bien, pues si queréis comenzamos con la fractura de escápula. Perfecto. Adelante. Gracias por permitirme compartir la experiencia de este tipo de fractura, porque además es un tema que a mí especialmente me gusta bastante. Las fracturas de escápula, como todos sabemos, son poco frecuentes, constituyen alrededor del 1% de todas las fracturas y el 3 o el 5% de las fracturas de la cintura escapular. Tradicionalmente se han tratado de manera conservadora. Yo cuando era residente en mis primeros años, pues fractura de escápula era igual a cabestrillo, 4 semanas y después rehabilitación y a ver cómo quedaba, ¿no? Pero se ha visto que grandes desplazamientos en ese tipo de fracturas conllevan un resultado de dolor y rigidez, con lo cual pues, aumenta el tratamiento quirúrgico de las mismas. Como todos sabemos, son lesiones de alta energía que se dan en el contexto de pacientes politraumatizados y donde las lesiones asociadas son frecuentes y prácticamente están siempre, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con estos pacientes porque es muy habitual que traigan lesiones asociadas y lesiones asociadas muy importantes, ¿no? Los más frecuentes pues, son las lesiones pulmonares, contusiones pulmonares, neumotoras o fracturas costales que están en alrededor del 50% de los pacientes, pero también traumatismos craneoencefálicos y fracturas faciales, fracturas de la columna cervical hasta el 12% y fracturas de clavícula u otras ya en menor medida. Estas imágenes que os pongo aquí, que es un caso que después comentaremos, es una chica que traté de una fractura de escápula, que vino con esta fractura dorsal, ¿vale? Desde el inicio, fue un accidente de tráfico y que estuvo 4 días sin diagnosticar. Es una paciente que tuvo el accidente en un hospital a 100 kilómetros del nuestro, que la mandaron a nuestro hospital porque somos referencia en cirujanos maxilofaciales, y cuando nos consultaron a nosotros por la fractura de escápula, se diagnosticó esta paciente que ya digo, llevaba 4 días caminando por los pasillos y la habitación del hospital sin estar diagnosticada. Con lo cual, insistir de nuevo en que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Por lo tanto, la valoración inicial tiene que ser una valoración general, no nos podemos centrar, muchas veces los traumatólogos nos vamos directamente a la radiografía, la fractura que nos interesa y nos olvidamos del paciente en general. En este tipo de pacientes es imprescindible una valoración general, prestando especial atención a la caja torácica, al cerebro y a las posibles fracturas faciales y sobre todo también a fracturas de la columna cervical o de la zona dorsal. El estudio inicial, como en la mayoría de estos pacientes, empieza con estudios radiológicos, pero sí que es verdad que no es fácil a veces en el contexto de un paciente politraumatizado realizar un estudio radiológico con una radiografía AP en condiciones y ya no hablamos de una transescapular que prácticamente, no sé vuestra experiencia, pero en mi hospital es prácticamente imposible de que hagan una radiografía transescapular en condiciones. Por lo tanto, aquí sí que esto cobra importancia el TAC, ¿no? Yo creo que el TAC es una herramienta imprescindible en la valoración de este tipo de fracturas y sobre todo las reconstrucciones en 3D que tenemos hoy día. Este es un caso, un ejemplo, el sistema que nosotros tenemos aquí, el visualizador de radiografía, el sistema de CARESTRIM, que nos permite estas reconstrucciones en 3D, que nos permite girar la fractura, verla desde distintos ángulos, y eso nos permite entender perfectamente los trazos de fractura y poder realizar una planificación quirúrgica adecuada. Por lo cual, yo creo que hoy día esta es una herramienta, como digo, imprescindible a la hora de abordar este tipo de fracturas complejas. Clasificaciones hay muchas, centrándonos en el cuerpo de la escápula, que es lo que me voy a centrar fundamentalmente, porque si no es un tema demasiado amplio. Yo más que hablar de nombres, de letras, de números, sobre todo creo que lo que hay que entender son los patrones de fractura. Y en eso la clasificación de la AO
establece bastante bien los patrones de fractura, y sobre todo este patrón de fractura, que es el más habitual. El 80% de las fracturas que yo he tratado siguen este patrón siempre. Es una fractura que empieza en el cuello quirúrgico, en la parte lateral, que tiene un trazo transversal y que después se divide en un trazo que se dirige hacia el ángulo inferior de la escápula. Normalmente suelen empezar un poco más altas que los anteriores y por lo tanto producen un fragmento inferior de la glena de mayor o menor tamaño y se extienden con el trazo transversal hacia la zona del ángulo superomedial. O fracturas con trazos más simples, que no afectan a la parte articular y que no tienen ese trazo inferior que veíamos antes. En cuanto a las indicaciones del tratamiento quirúrgico, bueno, aunque no hay acuerdos claros y criterios específicos, pero sí que ya cada vez son más aceptados los criterios que estableció el grupo de Minnesota en el año 2013 en cuanto a las indicaciones de tratamiento quirúrgico, que fundamentalmente es el desplazamiento en el plano frontal mayor de 1 o 2 centímetros, angulaciones en el plano sagital mayores de 30 o 40 grados, la afectación del ángulo glenopolar por debajo de los 20 grados, cuando hay evidentemente una afectación articular con un desplazamiento mayor de 5 milímetros, o en aquellos casos que se asocien a un hombro flotante o a hombros inestables por esa afectación de la glena. En cuanto al tratamiento quirúrgico, yo siempre les digo a los residentes que la intervención comienza cuando el paciente entra en quirófano, con la colocación del paciente. Aquí es fundamental una buena colocación del paciente. Yo los coloco en decúbito lateral, dejando el brazo, como se ve, en la posición libre y sobre todo apoyándolo en algún apoyo radiotransparente, normalmente de plástico o de goma, que nos permita poder manejar el brazo libremente y sobre todo tener acceso, introduciendo el rayo desde la cabecera, a por lo menos tener una visión APE en condiciones durante la cirugía. En cuanto al material quirúrgico, bueno, fundamentalmente este es más o menos el material que empleo. El material básico no es un material específico, son materiales normales, separadores profundos, algún tipo de valva, algunos ganchos o separadores o despegadores tipo COP, algún tipo de Hoffman de mediano o gran tamaño y pinzas de reducción para mantener la reducción y fijarla y mantener la placa provisionalmente. Y en cuanto a la osteosíntesis tenemos muchas posibilidades. Yo utilizo mucho este sistema, que es de la casa Cumet, que es un sistema de placas preconformadas con una placa lateral y otra placa medial, que ya vienen, como digo, preconformadas. O tenemos la opción de usar placas de pequeños fragmentos, normalmente 3,5 o más pequeñas si es para la parte del cuerpo, que el inconveniente es que deberemos de moldear para adaptarlas a la fractura. Esta placa también tiene su inconveniente, las placas preconformadas. Mayor inconveniente que yo he tenido con estas placas es que la placa medial, sobre todo, es una placa de gran tamaño, aunque hay dos tamaños, pero el tamaño más pequeño, en la parte medial, pues creo que son 6 orificios lo que tiene, con lo cual a veces, pues dependiendo en determinados tipos de fractura, quizás es un poco grande y con alguna placa de menor tamaño sería suficiente, ¿vale? Pero bueno, ya se puede escoger lo que uno esté más habituado, lo que tenga disponibilidad también. En cuanto a la anatomía, hay que tener en cuenta fundamentalmente dos cosas básicas. La zona del pedículo de la arteria y del nervio supraescapular, saliendo por la zona de la escotadura, sobre todo en fracturas, como hemos visto antes, que lleguen a la región articular o que tengan un trazo muy alto en el cuello quirúrgico. Y esta arteria, que es la arteria circunfleja escapular, que sí va a estar también en la zona de la osteosíntesis muchas veces de la placa lateral y que si no la ligamos o si la dañamos durante la cirugía, pues nos puede llevar a un sangrado importante que nos dificulte la cirugía. En cuanto al plano muscular, pues lo único a tener en cuenta es siempre elegir bien el intervalo entre el infraespinoso y el redondo menor, porque eso también nos va a dar la seguridad de que estamos protegidos cuando trabajamos de no dañar el nervio axilar. En cuanto a qué abordaje hacer, pues la mayoría de las fracturas de escápula, como todos sabemos, se tratan por abordaje posterior. El abordaje clásico es el abordaje de Judet, que es un abordaje que conlleva la desinserción del deltoide de la zona de la espina,
una desinserción de la parte medial del infraespinoso y rebatirlo todo hacia la parte externa, con lo cual nos permite una visualización directa del nervio y de la arteria supraescapular. Eso nos permite una visualización completa del cuerpo escapular, pero para mí, aunque era el abordaje que hacía al comienzo, es un abordaje que tiene un inconveniente fundamental, que es que cuando tenemos que articular, digamos, o a trazos que llegan muy altos en el cuello quirúrgico, el rebatir todo, el separar todo el deltoides y todo el infraespinoso hacia externo, a veces cuesta trabajo y además tenemos una tracción importante del pedículo que nos dificulta la cirugía. Yo era, como digo, el abordaje que hacía al principio. Este es un caso de los primeros, un varón de 46 años que tuvo un accidente de moto, en este caso no tenía lesiones asociadas. Vemos la radiografía simple con un ángulo glenopolar disminuido, en la reconstrucción del TAC, un trazo simple con el desplazamiento lateral del fragmento inferior. Y en este caso pues, se trató mediante el abordaje, como decimos, de Judet. Como veis, se tiene que separar toda la musculatura del deltoide y referenciado y del infraespinoso. Evidentemente nos da una visión magnífica de la escápula, pero para llegar y controlar esta zona lateral hay que rebatir mucho toda esa musculatura y a veces es un poco incómodo. Este es el resultado de la osteosíntesis con esas placas conformadas que veíamos, la placa lateral y la placa medial. Y este es el resultado del paciente con una recuperación completa del balance articular, recuperación de la fuerza también y sin dolor. Posteriormente, como digo, ya pasé, quizá ese abordaje lo veía demasiado agresivo y entonces pasé al abordaje modificado de Judet, que como sabemos es un abordaje también posterior, la incisión es la misma y lo que hacemos es desinsertar el deltoide, pero en vez de desinsertar todo el infraespinoso, lo que hacemos es trabajar a través de la ventana entre el infraespinoso y el redondo menor, ¿vale? Así tenemos acceso a todo el borde lateral, hasta la zona articular, y por la parte superior tendríamos acceso, la zona superior y medial, a reducir también ese trazo de fractura que habitualmente sale por esta zona, ¿vale? Ese es el abordaje, por ejemplo, que utilicé en este paciente, un paciente también con un accidente de moto, que traía fracturas costales asociadas. Vemos la radiografía inicial con la afectación articular y el ángulo glenopolar disminuido, y en la reconstrucción ese trazo que sale desde lateral, que va un poquito hacia inferior y después ya sigue hacia la parte medial con una afectación aproximadamente de 1/3 de la... Así parecido es el caso que tengo. Una parecido. Cosa así. Pues va a estar entretenido, seguro. Ahora te mando su tomografía. Esta fue la osteosíntesis que yo hice en ese caso, con las placas conformadas, la medida lateral, y lo único que para sintetizar ese fragmento articular, pues usé 2 tornillos canulados aparte, ¿vale? Que son estos 2 tornillitos que se ven ahí, y ese es el resultado final después de la cirugía. Este es el resultado del paciente con un balance articular prácticamente completo, el paciente contento, sin dolor, y recuperó también la fuerza respecto al hombro contralateral. Pero ahora mismo ya ese abordaje tampoco lo uso habitualmente, sino que uso una modificación de ese abordaje que es igual, pero sin desinsertar el deltoide. Lo que hago es esa misma incisión, hacemos el flap cutáneo, localizamos el borde inferior del deltoide, lo separamos hacia arriba y a partir de ahí trabajamos igual, por la ventana inferior entre el redondo menor y el infraespinoso y por la ventana superior, ¿vale? Aquí lo vemos con algún detalle en algún caso mío, ¿vale? Aquí tenemos el deltoide, ya hemos abierto la fascia y tenemos el borde del deltoide localizado y vemos cómo cuando lo separamos hacia arriba nos permite una visión de todo el infraespinoso y del redondo menor. A partir de ahí localizamos el intervalo y tenemos las 2 ventanas, la ventana inferior para trabajar la parte lateral y la ventana superior para trabajar el ángulo superomedial y la placa medial. ¿Vale? Aquí tengo un vídeo donde creo que se ve bien cómo a través de las 2 ventanas del infraespinoso podemos controlar tanto la parte medial como la parte lateral sin necesidad de desinsertar el deltoide. El infraespinoso manteniéndolo en su sitio y el deltoide separándolo igualmente sin tener que desinsertarlo.
Este es el caso de la chica de la fractura dorsal que os comentaba, que aparte de eso tenía las fracturas faciales y la dorsal que hemos visto antes. Está la radiografía de inicio con un ángulo glenopolar disminuido también. Vemos aquí también una traslación en el plano frontal, en el plano sagital, aparte de un acortamiento, y también el desplazamiento en el plano frontal, en la reconstrucción en 3D, con ese tercer fragmento suelto que tenía en el pilar lateral. Estas son imágenes de la cirugía. Abrimos nuevamente el borde inferior del deltoide, lo separamos hacia arriba y tenemos acceso infraespinoso, redondo menor, y a través de ahí tenemos nuestras ventanas para poder hacer la reducción. Aquí estamos con una pinza de reducción, reduciendo la parte medial de la fractura y la osteosíntesis con la placa medial, y aquí separando por la parte lateral la osteosíntesis y la reducción con la placa lateral conformada. Este es los resultados postquirúrgicos y las radiografías a largo plazo. Y este es el resultado clínico. Esta paciente quedó con un poquito de elevación, sobre todo en la flexión anterior, con una buena abducción y las rotaciones bien, sin dolor, y también recuperó bien la fuerza. En algunos casos, pues bueno, después ya Alberto nos comentará sobre los casos de lo que se considera hombros flotantes o no. Este es un paciente que tuvo una precipitación importante por un barranco con un accidente de bici, que llegó con fracturas faciales, que precisaron cirugía, neumotora, enfisema, fracturas cervicales, contusión hepática, en fin, un poquito de todo, que traía esta radiografía de inicio, ¿vale? Donde vemos esta traslación ya en el plano frontal, el trazo, como decimos, habitual, el patrón es habitual, con el trazo empieza desde el lateral y va hacia la parte inferior, y el otro trazo hacia la parte del ángulo superomedial, y en este caso pues traía esa fractura transversa de clavícula asociada. Después ya podemos hablar si lo que consideramos o no como hombro flotante, que de seguro que Alberto nos lo va a dejar claro, ¿vale? Estas son las imágenes de la cirugía, el mismo abordaje modificado de Judet. Aquí vemos cómo separando el infraespinoso hacia este lado, el deltoides hacia arriba, vemos la reducción del borde lateral y la osteosíntesis con la placa, y aquí la reducción de la parte medial y la osteosíntesis también con la placa conformada, ¿vale? En este caso, evidentemente, tuvo un primer tiempo de cirugía de la fractura de clavícula con una placa habitual de clavícula, y estos son los controles radiológicos en el postoperatorio inmediato y después a largo plazo, ¿vale? Este es un TAC de control donde vemos la consolidación de la fractura, tanto en la parte medial como en la parte lateral, ¿vale? Y este es el resultado clínico. Bueno, tenía algunas molestias leves, tiene un balance completo y la fuerza conservada, y como complicación sí que tuvo una infección superficial de la herida quirúrgica que se resolvió con tratamiento antibiótico y con cura local. Este es otro caso con una osteosíntesis distinta, que por eso lo traigo. Es un paciente con una angulación importante en el plano sagital de unos 40 grados y con una traslación también en el plano frontal también de casi 5 centímetros. Y en este caso se utilizó la placa conformada medial, pero utilicé una placa de pequeños fragmentos en el borde lateral, con tornillos especialmente grandes, porque era un paciente que tenía un hueso en la parte lateral bastante grande y que me permitió poner estos tornillos a compresión y darle bastante estabilidad a este nivel de la fractura, ¿vale? El paciente recuperó también bien, recuperando el balance y sin dolor, y recuperando también la fuerza. Cuanto a las fracturas bilaterales, son muy poco frecuentes, sobre todo se han asociado con ataques de epilepsia o shocks eléctricos, y apenas está descrito el tratamiento quirúrgico bilateral, porque muchas de esas fracturas son fracturas no desplazadas y por tanto no quirúrgicas. Yo la única que he tenido bilateral es este caso, que es un varón de 53 años que tuvo una precipitación laboral y tenía una fractura cervical asociada. Tenía una fractura en la parte izquierda claramente quirúrgica, conminuta, con los trazos habituales, en este caso un doble trazo hacia inferior y el trazo hacia la espina, hacia la base de la espina, con un desplazamiento importante en el plano frontal. Y en la derecha tenía una pequeña angulación en el plano sagital que se podía tratar ortopédicamente, pero viendo el contexto del paciente
un paciente que iba a estar inmovilizado con el collarín, con las otras escápulas. Entonces, para permitir un mejor manejo, pues decidimos operarle la derecha también. Hicimos el abordaje modificado de IUD habitual en la izquierda, con las 2 placas habituales, y en la derecha lo que hicimos fue un abordaje directo sobre la columna lateral, con una incisión lateral que se ve aquí, y directamente separando el deltoide hacia arriba y entre el infra y el redondo tenemos acceso a la parte lateral nada más, que se sintetizó en una placa de pequeños fragmentos. Estos son los controles evolutivos posteriores. Últimamente lo que está en boga, el abordaje mínimamente invasivo. Este abordaje yo no tengo experiencia, es un abordaje descrito por el grupo de Minnesota de Peter Cole, que ellos sí tienen mucha experiencia y lo tienen descrito mediante 2 pequeñas incisiones, una para trabajar el borde lateral y otra para trabajar el borde medial. Son capaces de reducir y sintetizar fracturas. Ellos usan placas de pequeños fragmentos que las contornean, con lo cual muchas veces son placas más pequeñas que las preconformadas, como hablábamos al inicio, y sobre todo lo indican en fracturas con trazos simples. Cirugía en los 7 o 10 primeros días, son fáciles de movilizar y no necesitan despegar mucho, y evidentemente cirujanos con experiencia y que tratan un gran número de fracturas de este tipo, que tampoco es mi caso. Yo puedo operar 2 o 3 fracturas de estas al año, el año que la opero, no son tampoco fracturas demasiado habituales. En cuanto a los resultados, ¿qué se puede decir? Pues que, bueno, los grupos que, como decíamos, el grupo de Minnesota, que es el que más experiencia tiene, nos presenta ya artículos con un número importante de casos. Tiene este artículo donde tiene 61 pacientes, en este caso con fracturas extraarticulares, con un seguimiento mínimo de 1 año, donde aprecia una tasa del 100% de consolidación, con escalas funcionales similares a la población base, 16% de complicaciones, que se puede considerar alto, pero en la mayoría de esas complicaciones no influyeron en el resultado final. Y sobre todo que en cuanto a la movilidad y en cuanto a la recuperación de la fuerza, pues prácticamente igual al brazo contralateral. Después publicaron unos artículos con un seguimiento ya un poquito más largo plazo, a 7 años de seguimiento, 66 pacientes, y en este caso incluían tanto fracturas extraarticulares como fracturas intraarticulares. Y concluyeron que no había diferencia significativa en los resultados entre ambos grupos. Tanto en las escalas funcionales no había prácticamente diferencia entre uno y otro grupo, como también algo importante, en el retorno al trabajo prácticamente era similar también en ambos grupos. En cuanto a la movilidad y la fuerza, tampoco hubo prácticamente diferencia significativa. Hubo en los 2 grupos una pequeña diferencia en la recuperación de la rotación externa, que no se llegó a recuperar al completo, y en el grupo intraarticular hubo una pequeña diferencia en la abducción, que se recuperó algo menos que en el grupo extraarticular. Pero prácticamente los resultados fueron similares en los 2 grupos. Y ha habido otros grupos ya que no tienen tanta experiencia, porque a veces el valorar estos resultados en grandes grupos que tienen un volumen grande de pacientes y mucha experiencia, a lo mejor no son los resultados extrapolables a los que no tenemos tanto volumen y no podemos tratar tantos pacientes. Pero este es un grupo, por ejemplo, acaba de publicar, un grupo de Croacia, que acaba de publicar sus resultados, son solamente 14 pacientes, pero con un seguimiento ya importante, que también mezcla fracturas extraarticulares e intraarticulares, y como vemos ellos lo valoran con la escala de Costan, donde los resultados fueron prácticamente similares al brazo contralateral, ¿vale? Y como tanto concluyen que el resultado normalmente es bueno o excelente en los pacientes tratados quirúrgicamente con este tipo de fracturas. Como conclusiones, pues bueno, un poquito de resumen de todo lo que hemos dicho. La importancia de la valoración general, no centrarnos en la fractura de escápula. Todos estos pacientes traen lesiones asociadas, lesiones que además son graves y son importantes, con lo cual hay que detenerse, valorarlos tranquilamente, intentar que no se nos pase ninguna lesión importante desapercibida. La utilidad del TAC 3D, esto, bueno, para mí es una herramienta fundamental. Yo creo que hoy día
el valorar una fractura de este tipo con un TAC 2D es muy complicado hacerte una idea de cómo es la fractura, de cuáles son los trazos, de qué patrón de fractura es, y por lo tanto poder planificar bien una cirugía sabiendo lo que te vas a encontrar y qué es lo que quieres conseguir con tu osteosíntesis, que es necesario evidentemente conocer y aplicar los criterios quirúrgicos, que si bien hay dudas todavía y no están del todo establecidos, pero yo creo que ya hay una base importante sobre la que trabajar, que son los criterios quirúrgicos que mostré antes, que no publicó Peter Core, y que después saber que el tratamiento quirúrgico de estas fracturas con grandes desplazamientos generalmente es una cirugía agradecida y ofrece resultados buenos o excelentes en la mayoría de los casos, con lo cual yo creo que aunque son fracturas llamativas y en principio parecen complicadas porque no estamos habituados, pero una vez que uno se lanza a ella, la verdad que son agradecidas y merece la pena los resultados que se obtienen. Muchas gracias y nada, enseñaros un atardecer que tenemos en la ciudad donde vivo, en Cádiz, que es la playa de La Caleta, que recientemente en un concurso de votación que ha habido en España pues ha sido nombrado como el atardecer más bonito de España. No sé si Alberto estará de acuerdo, probablemente no, pero bueno, ahí lo dejamos. Totalmente, tú sabes que yo soy de Cádiz, yo totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier. Excelente presentación. Tenemos 2 consultas por el momento. El doctor René Estrada nos consulta qué abordaje y tipo de estabilización aconseja en caso de fractura articular trazo transverso desplazando de la mitad superior de la glena, con extensión del trazo hasta 1 centímetro medial de la escotadura de la escápula en el borde superior. Depende un poquito probablemente si es de la parte superior, he creído entender, de la glena, probablemente va a ser más seguro un abordaje anterior, ¿vale? Con una tenotomía del subescapular, abriendo bien el subescapular, y tienes un abordaje a toda la parte anterior de la glena mucho más claro, porque por la parte posterior te vas a encontrar el pedículo del supraescapular y vas a tener muchas más dificultades para la osteosíntesis. Pero también depende de ese trazo de hacia dónde se dirija más, porque muchas veces el trazo no es puramente transversal, sino que puede ir un poquito hacia adelante o hacia atrás, y entonces, pues bueno, podría valorar si el abordaje posterior, si la parte más grande del trazo del fragmento te queda posterior, o a lo mejor puedes ir posterior. Pero por regla general, el abordaje anterior sería más indicado. Javier, ¿le ha tocado combinar abordajes alguna vez? ¿Hacer anterior y posterior? No he tenido que abordar en doble vía, no he tenido que hacer nunca, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta de José Carlos. ¿Qué consecuencias biomecánicas tiene el paciente de no restaurar el ángulo glenopolar? ¿Y la medición del ángulo glenopolar puede variar dependiendo de la proyección radiográfica o se aconsejaría solo realizarla por tomografía? Se puede variar por la radiografía, porque el problema es lo que hablábamos al inicio, que muchas veces tendríamos que tener una radiografía en un plano AP verdadero, con una escápula totalmente de perfil para poder medirlo bien. Eso no sé allí la experiencia que tenéis, pero en mi hospital, en ese tipo de pacientes, como decíamos, politraumatizados, la mayoría de las veces es imposible tener una AP en condiciones. Lo puedes medir, hacerte una idea, pero a veces es una medición que puede tener cierto grado de error o cierto porcentaje de error. Entonces el TAC ahí, sobre todo con una reconstrucción, sí que puedes tú orientarlo en el plano AP y hacer una medición bastante más exacta, ¿no? El ángulo glenopolar, más que de consecuencias biomecánicas, que podría ser de acortamiento del manguito, ¿no? Porque al final se te está trasladando todo hacia la parte externa, más que todo se ha relacionado con más resultados en cuanto a dolor y a limitación funcional, pero no porque el efecto biomecánico sobre la articulación del hombro en teoría sea tampoco excesivo. Perfecto, tenemos otra consulta de Carlos. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones posoperatorias en su experiencia? Bueno, he tenido alguna infección superficial, como he puesto, he tenido varios hematomas que no he necesitado drenar, entonces yo a estos pacientes sí que los dejo en el postoperatorio inmovilizados, no porque no me fíe de la osteosíntesis, que muchas veces obtiene una osteosíntesis estable que te permitiría moverlo desde el inicio, pero sí que los suelo dejar inmovilizados 2 o 3 semanas
hasta que veo que la cicatriz y las partes blandas cicatrizan sin problema. Porque sí que es habitual, son cirugías que sangran, que te hacen a veces un hematoma importante y llamativo, que quien no está habituado a verlo se puede escandalizar un poquito si te lo ve otro compañero, pues tiene un hematoma, que si lo pincha, que si no lo pincha, que si lo drena. La mayoría de esos hematomas resuelven solos con el tiempo sin necesidad de hacer nada, pero los dejo normalmente ese tiempo inmovilizado. Entonces, los hematomas son frecuentes, alguna infección superficial, y después, bueno, he tenido algún resultado de que ha quedado con una crepitación llamativa en la exploración, que el paciente se la nota, que se nota un disconfort, y así complicaciones importantes, te podría decir que ninguna. Perfecto, Javier. En el tema cuando el paciente está en decúbito lateral, ¿algún consejo para orientarse en la colocación de los tornillos canulados? ¿Algún parámetro en especial? Bueno, cuesta trabajo. Normalmente, lo ideal sería intentar poner la glena, igual que hacemos en una artroscopia, totalmente paralela al suelo. Eso ya te orienta bastante, ¿no? Ya de ahí, a partir de ahí tú puedes dirigir tu mano y tener la orientación respecto al suelo. Pero como dejamos el brazo libre y muchas veces lo movemos hacia adelante o hacia atrás, también se te mueve un poco toda la escápula y no es fácil, ¿vale? El rayo te puede ayudar, pero aunque pongas esa colocación que he puesto con el sistema radiotransparente y tal, tampoco es fácil intraquirúrgicamente obtener una visión de escopia, a veces con una API verdadera que te dé seguridad cuando estás metiendo los tornillos. Yo al final, en las fracturas articulares, que es donde más cuidado tienes que tener con de los tornillos, para no dejar ningún tornillo intraarticular, si tengo dudas, abro articulación, abro la cápsula por detrás, pongo mi dedo, meto un separador, una pinza y me aseguro tranquilamente de que no dejo ningún tornillo intraarticular. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Nos han llegado más consultas. Pasamos con Alberto, por favor, para que dé su presentación de hombro flotante. Muchas gracias, Javier. Nada. Pues buenas tardes a todos aquí en España, buenos días a los que conectáis desde Bolivia. Creo que se ve ya, ¿verdad? Sí. Vale. Javier, ¿puede dejar de compartir su pantalla para que Alberto... ¿Sí? Excelente, gracias. Vale, pues buenas tardes, como decía, muchas gracias a todos, sobre todo a Rodrigo, con quien más hemos tratado, que ha sido el que nos ha ido encargando que hablemos un poquito de este tema. Es un tema que, como ya ha dicho un poco Javier, es un poquito complejo, porque no hay demasiadas evidencias, no hay demasiada experiencia en ningún lado. Clásicamente se definía como una fractura simultánea, tanto del cuello de la escápula como de la clavícula, y lo que entendíamos siempre cuando era residente, pues se decía que, claro, si estaba roto en dos sitios, pues entonces el anillo ya provocaba inestabilidad, el hombro se quedaba suelto y que lo que había que hacer era sintetizar la clavícula. Eso es lo que se decía cuando yo era residente. Están relacionadas, como ya hemos dicho, entre traumatismo de alta energía y la incidencia pues, es muy baja. Son muy raros, por eso hay bastante pocos casos descritos en la literatura y bastante pocas series. Pero esta definición, poco a poco, según avanza el conocimiento, se nos queda un poco corta, porque no es solamente una lesión ósea, hay que evaluar también el papel que tienen las estructuras ligamentosas a la hora de estabilizar todo lo que es el hombro, ¿no? Ya desde el 93 se empezó a hablar de este concepto, de este complejo suspensorio proximal del hombro, donde no solamente hay que tener en cuenta las estructuras óseas, sino también las estructuras ligamentosas, los ligamentos acromioclaviculares, los ligamentos que vienen de la coracoides. Y ya fue Goss el primer autor, el primero que ya empezó a hablar de que para tener un hombro flotante, este anillo, este complejo suspensorio, tenía que estar interrumpido al menos en dos puntos. Y por tanto, una fractura de cuello con, por ejemplo, una luxación acromioclavicular, también podría ser considerado como un hombro flotante. Inicialmente en estos primeros esquemas, estas primeras definiciones, no se tenía en cuenta el ligamento coracoacromial. De hecho, no formaba parte en las primeras definiciones de este complejo suspensorio superior del hombro. Pero hoy en día se sabe que es un estabilizador muy importante en la fractura del cuello de la escápula. Esto lo empezamos a saber a partir de ese trabajo que veis ahí, el trabajo de Williams. Es un estudio en un cadáver. Sobre cadáver lo que hizo fue reproducir un hombro flotante, él provocaba una fractura del cuello de la escápula y una fractura de clavícula. Y él veía que la lesión estaba estable y permanecía estable, a no ser que se asociara una lesión de los ligamentos
ligamentos coracoacromial y de los ligamentos acromioclaviculares. Si estos estaban indemnes, no se producía la medialización del fragmento glenoideo y, por tanto, él no lo consideraba, o indicaba que no había que considerarlo como un hombro flotante, porque las estructuras se mantenían estables. Ese estudio tenía alguna limitación, como era en cadáver, pues no se evaluaba el papel que puede tener la musculatura paraescapular a la hora de determinar el desplazamiento de los fragmentos, y además solamente utilizó un modelo de fractura, ese que veis ahí, ese trazo de fractura medial a la coracoides, que por otro lado es el más frecuente. Pero pese a estas limitaciones, este trabajo sí que nos cambió un poquito la definición. Y ya sabíamos que un hombro flotante puede estar determinado por una fractura del cuello de la escápula que puede asociar bien lesiones óseas, bien lesiones ligamentosas o, lo más frecuente, lesiones combinadas de todas las estructuras. A partir de esto se empezaron a definir una serie de patrones. Se habló de este primer patrón, el tipo A que se le ha dibujado, donde hay una fractura del cuello de la escápula asociando una fractura de la base de la coracoides. Si se rompe la coracoides, esos ligamentos que ya vio el trabajo este que hemos comentado, que eran muy importantes para la estabilidad, ya no funcionan, ya está suelto, ese fragmento del cuello glenoideo está suelto y, por tanto, es susceptible de desplazarse y, por tanto, esa lesión sería inestable. En el tipo B, bueno, pues parecido, tengo una fractura del cuello de la escápula con fractura en la clavícula y en el acromio o en la espina. En definitiva, es lo mismo, pierdo el papel estabilizador de los ligamentos. El tipo C, bueno, pues directamente lo que tengo es esa lesión, esa rotura de los ligamentos, de ese coracoacromial y de esos ligamentos coracoclaviculares y, por tanto, determino otra vez un patrón de inestabilidad. El tipo D sería el que reprodujo en el estudio del cadáver, el que se reprodujo con la sección del coracoacromial y de los acromioclaviculares. Y el tipo E, pues que sería básicamente una luxación acromioclavicular asociada a una fractura del cuello de la escápula. Como veis, ya vamos dándole vuelta a esto y cada vez vamos complicando un poquito más la definición de lo que es un hombro flotante. Bueno, ¿y qué fuerzas son las que influyen? En primer lugar, la fuerza de la gravedad. El peso del brazo va a provocar un desplazamiento anterior-inferior de todo el hombro, esto que se va a llamar la tosis de hombro, que es como veis en la imagen del señor, donde se ve claramente ese desplazamiento inferior y anterior de todo el hombro por la pérdida del anclaje del brazo al tórax, eso por efecto de la gravedad. Pero también es muy importante, como ha dicho también Javier antes, el efecto del manguito rotador. La contracción del manguito rotador es la que va a provocar que aparezca la deformidad, que aparezca esa medialización de la glena o lateralización del cuerpo, como queramos decirlo. Realmente es lo mismo. Muchas veces hay quirófanos que efectivamente se comprueba que parece que la glena está en su sitio y lo que se ha movido ha sido todo el cuerpo de la escápula, que por la contracción del manguito se ha lateralizado. En cualquier caso, el efecto es el mismo. Lo que acaba provocando es una pérdida del brazo de palanca de los músculos del manguito, y estos enfermos muchas veces pues, se comportan realmente como si tuvieran un hombro pseudoparalítico. Ese manguito no funciona porque ha perdido el momento de la fuerza y se parece mucho la exploración a lo que vemos en los pacientes que tienen una rotura masiva del manguito, los pacientes mayores. También este desplazamiento de los fragmentos pues, nos puede provocar todas las lesiones asociadas del plexo, en fin, síndrome acromial, pseudoartrosis y demás. La clínica ya la ha comentado Javier, no voy a comentar demasiado, solamente bueno, que por esta severidad de las lesiones asociadas se producen retrasos diagnósticos que ya hoy en día con el body tag aquí por lo menos son bastante menos frecuentes, es raro que no se diagnostiquen de entrada, pero como nos centramos más en el tratamiento de las otras lesiones que pueden comprometer la vida del enfermo, pues el hombro se queda un poquito ahí apartado, un poquito ahí como para luego, para después, y sí que provoca, por lo menos en mi centro, varios retrasos terapéuticos. Importante la exploración neurovascular, esto sí que se ha visto que una lesión del plexo asociada a un hombro flotante pues es lo que más puede ensombrecer el pronóstico y puede provocar un peor resultado para el paciente. De la radiografía y del TAC ya hemos hablado, pues es la aproximación inicial a estas lesiones. Y aquí lo que tenemos que ver es, en primer lugar, el grado de desplazamiento, porque esto es un poco lo más determinante a la hora de decidir el tratamiento. ¿Cómo de desplazada está la fractura? Porque en función de lo desplazada que esté, será o no será inestable y eso me guiará, como digo, el tratamiento para estos pacientes. Pero aquí, aunque Javier ha dicho un poquito los criterios estos que ha comentado él, aún en la literatura se siguen viendo distintos parámetros, no todo el mundo está de acuerdo. Porque aquí dice que con 1 centímetro de medialización de la glena ya es suficiente para considerar que está desplazado y que hay que hacer algo. Hay quien dice que 3.
Hay quien se basa mucho, como he comentado antes, en el ángulo glenopolar, hay quien no, hay quien habla más de la inclinación caudal de la glena. Incluso los valores de estos ángulos, pues tampoco hay un valor exacto, ¿no? Y además todas estas indicaciones, todos estos parámetros, no están sentados sobre la base de estudios prospectivos, comparativos, está más bien basada en la experiencia de los autores que van dando los patrones. Y aunque más o menos se va poco a poco aceptando una serie de parámetros, no dejan de ser eso, de ser recomendaciones para decidir si una fractura requiere tratamiento quirúrgico o no. Aparte de para valorar este desplazamiento, como digo, pues también nos va a servir para clasificar la fractura, qué es lo que tenemos delante. La primera clasificación que se hizo fue esta de Gauss, una clasificación bastante simple. Él dividió la fractura del cuello de la escápula en dos grandes grupos. Un tipo que él llamó tipo A, que son aquellas que afectan a lo que él llamó el cuello anatómico, son fracturas que son laterales a la coracoides y que, por lo tanto, ese fragmento ha perdido la influencia de las conexiones ligamentosas y, por tanto, esas lesiones son siempre inestables de por sí. Y un tipo B, que son las mucho más frecuentes, son las que nos solemos encontrar en la clínica, son fracturas donde el trazo es medial a la coracoides y, por tanto, el fragmento será inestable o no, se desplazará o no en función de la integridad que tengan los ligamentos coracoclaviculares, coracocomiales y demás. Esto todavía se puede complicar un poquito más y ha habido quien ha propuesto una clasificación un poquito más, más detallada. Nos habla de un tipo A, donde vemos fracturas no desplazadas. Bueno, pues si no hay desplazamiento, tengo que asumir que las estructuras ligamentosas están bien, no se han dañado, por tanto la lesión es estable y por tanto estos pacientes pueden ser susceptibles de tratamiento conservador. Otro subgrupo, un tipo C, donde nos incluye, pues, por ejemplo, como veis el C1, es esa fractura que decíamos del cuello anatómico. Si está roto el cuello anatómico, bien, pues por definición es inestable, requerirá tratamiento. O otros tipos donde ya van asociando patrones de lesiones ligamentosas, que por tanto ya hemos visto que son fundamentales para provocar el desplazamiento de los fragmentos. Pero también tenemos otro tipo, un tipo intermedio, en el cual pues hay un desplazamiento, pero no mucho, pero son estables porque los ligamentos están bien, y entonces se operan, no se operan, bueno, pues estamos en los mismos. Ellos dicen que para ellos el desplazamiento, pues en este caso está en 1 centímetro de cualquiera de las dos fracturas o en 15 integrados de inclinación caudal de la glena. Bueno, ya digo, cada autor más o menos va dando unas indicaciones. Llegado a este punto, verdad que todos podemos estar un poquito así. Ni tengo muy claro la definición, ni tengo muy clara la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues vamos a ir viendo lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente estas lesiones se han tratado de 3 maneras. De un medio conservador, no hay que hacer nada, se pone un cabestrillo 4 semanas y vemos, con la osteosíntesis aislada de la clavícula o sintetizando a ambos niveles. Los primeros trabajos de tratamiento conservador, en general todos los trabajos de estos son series muy pequeñas, son muy poquitos casos. Ya veis, de conservador pues el que más tenía eran 28 pacientes. Todos estos trabajos hablan de muy buenos resultados con el tratamiento conservador, muy buena recuperación funcional, pero es cierto que aquí se incluían fracturas o no desplazadas o poco desplazadas y con una angulación caudal de la glena menor de 20 grados. Bueno, sí podemos saber de esto, que si tengo un caso con muy poco desplazamiento, sin desplazamiento, parece razonable tratarlo de forma conservadora. Otros autores abogaron casi desde el principio por la osteosíntesis de clavícula. Fijaos también que el tamaño muestral es muy pequeño. Estos otros lo que nos decían es que si yo, como esto es un anillo, pues si yo sintetizo la clavícula, entonces la glena va a haber una reducción indirecta del trazo del cuello de la escápula. Esto es bastante discutible. De todos modos, es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que lo primero que había que hacer ante una fractura de escápula, ante un hombro flotante, es operar la clavícula y ya vemos por qué, según estos autores, generalmente se reducía. Esto hoy en día no está nada claro. Este es un trabajo ya más reciente, con un tamaño muestral un poquito más grande, y ya nos dice que si fijamos solo la clavícula, bueno, pues estos pacientes tienen una recuperación razonable, pero la deformidad en la glena se va a mantener, es decir, no va a haber reducción indirecta y puede quedar algo de dolor residual. Incluso hay otros trabajos también anteriores que nos dicen lo contrario, nos dicen, no, mira, es que nunca se va a reducir el cuello. Por mucho que yo opere la clavícula, si no la hago el cuello, el desplazamiento medial de todo este fragmento del cuello de la escápula va a persistir. Yo creo más que en esta segunda parte lleva más razón.
Si yo inicialmente tengo ya un desplazamiento severo del cuello, quiere decir, tengo que asumir que ahí va a haber una lesión de todos los ligamentos. Y por tanto, ese fragmento que ya se ha desplazado medialmente, por mucho que yo reduzca por delante, por mucho que yo deje la clavícula muy bien, ese fragmento no se va a mover si no asocio algún gesto más. Estos son algunos casos nuestros, de nuestro servicio. Fijaos además, por ejemplo, en este caso, que la clavícula apenas está desplazada. La clavícula tiene muy poco desplazamiento. Se opera la clavícula, pero la glena se queda donde estaba, no cambia nada. Otro caso similar, ahí se ve muy bien el desplazamiento este que hemos dicho anteromedial, donde el fragmento no solamente se va hacia medial, sino también un desplazamiento anterior que se ve muy bien en la radiografía de control, se opera la clavícula, pero el desplazamiento sigue el mismo que tenía. Y esto lleva, bueno, pues a intento de hacer algunos trabajos que intentan buscar diferencias entre qué es lo que hay que hacer, operados, no operados. Esto no es un estudio prospectivo, pero un trabajo, una serie bastante grande, que intenta comparar gente que se ha tratado de forma conservadora con gente que se ha operado, bien clavícula, bien la escápula, bien ambas. En general, ven que tienen buenos resultados con resultados. Otra cosa es esto, yo tengo una fractura que tiene una deformidad inicial, una medialización de la glena inicial, digamos, tolerable, una pequeña deformación inicial, y que sin embargo tengo un desplazamiento de la clavícula. Bueno, pues aquí a lo mejor sí que es razonable hacer esto. Pongo una placa en la clavícula, sintetizo la clavícula, y si considero que es tolerable la medialización de la glena, pues puedo quedarme ahí y puede ser el único tratamiento. Pero en la mayoría de los casos nos encontraremos casos como estos. Son casos donde hay una gran medialización del cuello de la escápula, ahí la funcionalidad se ve muy comprometida. Hay que asumir que hay una lesión ligamentosa del córaco acromial y de los córacos claviculares, y que por tanto esa lesión es inestable y va a requerir algo más que simplemente intervenir la clavícula. Os pongo algunos casos de nuestro servicio para que veáis un poquito algunos ejemplos. Son todos similares. Este señor, un accidente laboral, una precipitación en este caso. El hombre está diagnosticado un paquete. Ahora veréis que se ven esa alteración en la densidad ósea en los húmeros. Siempre muchas lesiones asociadas, pues con fractura de fémur, antebrazo, demás. Y esta es la radiografía que nos encontramos de inicio. No creo que sean mejores que las que ha dicho Javier en su hospital. Las mías no creo que sean mucho mejores que las suyas. Las de inicio suelen ser todas más o menos así. Veis que en este caso, se ve bien en el tag después, la deformidad, el desplazamiento del fragmento del cuello de la escápula no es demasiado grande. Probablemente los ligamentos en este caso estén indemnes, pero sí que es cierto que tengo un desplazamiento, pues diría más de 1 centímetro en esa diástesis de esa clavícula. En este caso sí me parece sensato colocar una placa en la clavícula. Oye, estabilizo la clavícula, esto también además seguramente haga que mejore incluso la dinámica respiratoria. Fijaos que en este caso, por ejemplo, tiene muchísimas fracturas costales, pues hombre, le quito algo de dolor, seguramente la recuperación respiratoria de la función respiratoria sea mejor. Y la alteración en el cuello de la escápula, con esos ligamentos íntegros, yo creo que es aceptable, que es tolerable y que por tanto puede ser suficiente solamente con el tratamiento de la clavícula. Otros casos, pues uno parecido, también con sus lesiones asociadas, pero en este caso, como veis, la traslación de la glena es mucho mayor. Tengo una gran medialización de todo lo que es el trazo del cuello de la escápula, con ese desplazamiento medial y hacia anterior. En este caso se puede operar la clavícula. De hecho, estoy de acuerdo en que es el primer paso. Primero opero la clavícula, pero esa fractura de ese cuello de la glena, donde estaba, va a estar. No se va a reducir indirectamente porque, como hemos dicho ya, hay una lesión ligamentosa que hace que ese fragmento esté suelto. Entonces, pues hacemos las dos intervenciones, ponemos la placa en la clavícula primero y después también nuestro síntesis por detrás. Yo no suelo usar las placas que ha enseñado Javier, básicamente porque no las tengo en el hospital, y las que tengo son las placas de reconstrucción, pero la verdad es que estoy bastante acostumbrado y no estoy demasiado incómodo utilizándolas. Con estas me encuentro razonablemente cómodo. Este señor pues fue bien, con buen resultado y sin gran problema. Otro caso, este caso a lo mejor es un poco límite. Esto es un accidente de muy alta energía. Esto fue lo atropellaron, iba con la bicicleta, lo atropellaron. Y este caso trasciende un poco ya lo que es el hombro flotante, ¿no? Esto ya es una fractura articular de la glena, efectivamente una fractura también de la clavícula, pero aquí yo creo que la indicación clínica está clara, no tanto
por la inestabilidad per se de lo que es la cintura escapular, sino por la magnitud, la severidad de la fractura articular. Yo en estos casos, ha hecho Javier lo del tema del abordaje, yo cuando hay tanta afectación articular, que la verdad es que son pocos, casos como este he tenido pocos, yo aquí sí hago el abordaje clásico y yo sí hago tenotomía del infraespinoso. Aquí si me cuesta muchísimo trabajo, si no quito el infraespinoso, no soy capaz de realizar una buena reconstrucción articular. Este probablemente sea la peor fractura a la que yo me he enfrentado. Yo estaba muy contento con el resultado, el hombre se recuperó muy bien, volvió a montar en bici, hace mucho deporte. Y esta gente, como son muy de caerse, no me pregunté por qué, pero casi toda esta gente se vuelve a caer, pues este hombre, revisando la radiografía para realizar la charla, he visto que ha vuelto a urgencias porque se ha vuelto a caer con la bicicleta, y entre otras radiografías, pues tiene esta radiografía del hombro, el hombre está bien, sigue moviendo, no se queja, no le duele, pero fijaos la artropatía postraumática que está haciendo en ese hombro. O sea que yo creo que dentro de poco ya dejará de estar bien y volverá por la consulta. Otro caso, también estos casos son ya un poquito más límite. Este es un señor de 41 años con una vida complicada, con abuso de sustancias y demás, que tiene un accidente de tráfico y en este caso lo que tiene son varias fracturas a nivel cervical y torácico. Se opera primero la columna con la mala suerte de que el hombre se infecta, tiene una pseudomona, entonces ya encima hay que hacer el aislamiento de contacto y antibiótico prolongado y se va difiriendo mucho todo el problema este de la columna. Y a mí me lo consultan a las 6-7 semanas de la lesión y me consultan porque de hecho creen que tiene una lesión de plexo. Me llaman porque creen que tiene una lesión de plexo. Estas son las radiografías de entradas. Yo cuando lo exploro no veo ninguna lesión de plexo braquial, pero el hombro realmente lo entendieron que podía tener esa lesión porque el hombro no movía absolutamente nada el hombro, ¿no? Tenía ese hombro pseudoparalítico, pero en este caso determinado por esa medialización tan grande que tiene, en este caso, todo el fragmento del cuello de la escápula. Este caso estaba ya consolidado, yo lo di por consolidado, pero yo creo que en esas circunstancias el tratamiento conservador no es razonable. Y pese al tiempo transcurrido, pues nos metimos en quirófano, tuvimos que hacer osteotomía de los dos lados, primero de la clavícula, estaba consolidada, pues osteotomía, corrección, pusimos su injerto, su placa, y después pues, por detrás igual tuvimos que sacar todo el material que estaba consolidado, sacarlo de ahí y llevarlo a su sitio pues, con bastante trabajo, pero el resultado es bastante bueno. Este es el señor a los 3 meses, 4 meses, y el hombre, como tiene una vida complicada, la verdad es que no ha vuelto. No sé si estará mejor o peor, porque la verdad es que no ha vuelto, pero por lo menos a corto plazo el hombre quedó bien. Y ya un último caso, un poquito también complicado, también un señor que tuvo un accidente de tráfico en otra comunidad autónoma. Se trató allí también con la mala suerte de que también una fractura de columna, que se opera allí, y con la mala suerte que también se infecta. Tiene que ir a quirófano 2 veces más para debridamientos y demás, y nos llega a nuestro hospital casi a las 6 semanas, creo recordar, del traumatismo, en una situación pues parecida. Fijaos que la fractura de clavícula apenas tiene desplazamiento, es una fractura que está apenas desplazada, pero que la glena está totalmente medializada, totalmente suelta, sin ninguna conexión ligamentosa y que por tanto yo lo que requiere es fijación también a los dos niveles, ¿vale? Fijación a nivel de la clavícula por un lado y después fijar también la escápula primero para reducir, para sacar el eco de la escápula de ahí o para medializar el cuerpo, como queréis decirlo, y sintetizar también las dos fracturas. Este hombre la verdad es que también evolucionó bastante bien. También tenemos bastante buen resultado, con muy buena movilidad y bastante recuperado, el hombre contento y yo también. En definitiva, por concluir, pues no está clara la indicación, no se pueden hacer indicaciones absolutas, pero más o menos sí podemos hacer una aproximación, yo creo que razonable y sensata. Si las lesiones, la fractura no es tan desplazadora, ningún desplazamiento, parece razonable hacer un tratamiento conservador. Se han publicado muy buenos resultados con tratamiento conservador. Si tengo un ligero desplazamiento del trazo del cuello de la escápula y si tengo mayor desplazamiento de la clavícula, puede ser suficiente con hacer una osteosíntesis solamente a nivel de la clavícula. Seguramente con eso consigamos también un buen resultado funcional. Pero en el momento en el que tengo una medialización de lo que es la glena, el cuello de la fractura del cuello se me ha medializado, tengo ese desplazamiento medial, tengo ese acortamiento, ahí hay que asumir que hay una lesión ligamentosa asociada, que la lesión es inestable y hay que hacer una osteosíntesis de ambas para conseguir
para conseguir un buen resultado. Y nada más, muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias, muy buena la presentación. Por suerte no es una patología muy común. Los colegas, por favor, si tienen alguna consulta para el doctor Alberto, la pueden realizar por el chat. El promedio de operación son 7, 10 días después de que ingresa el paciente que entra a quirófano. Ojalá. Ojalá fueran 7 o 10 días. En mi caso no, en mi caso es más. Se difiere muchísimo por problemas de funcionamiento. Tenemos más de un edificio, somos el mismo hospital, pero estamos en más de un edificio. Entonces el enfermo está allí, pero para que yo lo opere tiene que venir aquí. O si no, tengo que ir yo para allá, pero allí no tengo quirófanos. Entonces, al final todo se difiere y la verdad es que los retrasos son grandes. Los casos que he presentado son un poco extremos, porque ya he visto que son de casi 2 meses, son prácticamente consolidaciones viciosas, pero que un caso normal sí también se puede diferir 2 semanitas seguro. Perfecto, tenemos una consulta de Carlos Alberto. ¿Cómo realiza el posicionamiento del paciente para abordar la clavícula y la escápula al mismo tiempo o lo hace diferido? Hago vuelta y vuelta, que decimos nosotros, como si fuera una tortilla. Primero sentado le operamos la clavícula y después lo ponemos de cúbito lateral, parecido a como lo hace Javier. Y la posición es muy parecida, lo que pasa es que yo no tengo ese soporte que le he enseñado. Yo dejo el brazo libre y normalmente pongo un residente a que me sujete el brazo y me va moviendo y le digo, rótamelo, no me lo rote, aduce, tal. Y hago campos. Primero por la clavícula, quito campo, coloco el enfermo y después me voy a hacer la escápula. ¿El rayo siempre ingresa por la cabeza o como el radiólogo, la posición? Sí. Lo hago igual que Javier. Sí, también pongo el rayo por ahí. También, bueno, al final no son cirugías de demasiados rayos. No hay demasiada radiación en esta cirugía, porque en general, como ha comentado Javier, haciendo el abordaje posterior, se llega bastante bien a todo y se ve bastante bien. Te quedan pocas dudas de si está bien o está mal. Pocas dudas. O sea que no son cirugías de mucho rayo, pero sí, dejamos permiso para que el rayo entre por la cabeza, como ha comentado él. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Tenemos una consulta del doctor René Estrada. En caso de abordaje anterior para fractura transversa desplazada de la glena, ¿qué tip para la reducción y estabilización con tornillos? Me preocupa el borde anterior de la clavícula para manejar la angulación de la broca, dice. Sí. Alberto o Javier, ¿le pueden contestar, por favor? ¿Algún consejo? Es que esta fractura sin verla es complicado. Por la descripción no me la imagino. Yo, mira, ante la duda, yo es que me voy siempre por abordaje posterior. Fractura de glena por abordaje anterior, recuerdo 1 o 2 solamente, ¿eh? La gran mayoría la hago por abordaje posterior. Javier. Sí, tienes una opción que es verdad que a veces si quieres meter un tornillo, me imagino que esa será la pregunta, de superior a inferior, que vaya totalmente perpendicular a un trazo de fractura transverso puro, verdad que la clavícula a veces te puede ser incómodo y angularte el tornillo oblicuo en vez de la dirección que tú buscas. Hay una opción que es entrar por el nerviaser, como si fuera el portal artroscópico, y entrar un poquito como si fuera un tornillo percutáneo, controlando la reducción. Ahí sí necesitas una proyección radiológica para asegurar un poquito que el tornillo va en una posición adecuada, y si controlas la reducción visualmente y el tornillo lo pones como percutáneo a través de ese portal, se puede poner en una dirección más apropiada en ese tipo de fracturas. Ahora he entendido la pregunta. Efectivamente lo que ha dicho Javier. Yo creo que uno de los casos míos efectivamente tiene un tornillo que va de arriba abajo y efectivamente está metido, como dice Javier, está metido por el nerviaser. A través del portal, como si fuera un portal artroscópico de nerviaser, a través de ese portal, por ahí llegamos y por ahí se pone el tornillo ese de superior a inferior, digamos. Perfecto. Colegas, ¿alguna otra consulta más? Sí, yo le preguntaría a Alberto si cuando son lesiones de la acromio clavicular, en vez de fracturas de clavícula, son menos habituales, pero porque yo sé que tú eres bastante conservador de inicio con las luxaciones acromioclaviculares. Cuando se trata de este tipo de hombros, ¿cambia, eres más agresivo o
La verdad es que no he tenido ninguno, no he tenido ningún caso, pero si me lo encontrara, lo primero que valoraría sería cómo está la glena, cómo está el trazo del cuello de la escápula. Si el trazo del cuello de la escápula está bien, muy probablemente la trataría conservadora, de inicio. Si tengo un desplazamiento del trazo del cuello de la escápula, la operaría, claro. La operaría. Y si la tuvieses que operar, ¿te apoyarías en la coracoides para hacer ligamentoplastia o cambiarías la técnica? Seguramente me vea obligado a cambiar la técnica y tenga que irme a un otro tipo de osteosíntesis, porque la coracoides muy probablemente tendrá también alguna afectación de la fractura. Es raro que estas fracturas no afecten un poquito a la base de la coracoides, siempre se extienden un poquito por ahí. Complicado. Pero la verdad es que no he tenido ninguna. Perfecto, tenemos una consulta más de Carlos Alberto. ¿Algún protocolo en el tratamiento conservador para hombro flotante sin medialización de la glena? Yo los casos que he tratado son tratamiento estándar, lo que ha comentado Cabestrillo. Javier antes, que se hacía antiguamente, pues cabestrillo, 3-4 semanas y después de empezar a mover según tolerancia al dolor. No tengo ningún protocolo concreto. Perfecto, No, muchas gracias. Javier. Bueno. No, que no tengo igual. Intento moverlas lo antes que puedo, lo antes que el dolor lo permite. Pues son fracturas que generalmente en cuanto a la consolidación no dan problemas y en todo caso el problema lo puede dar más la rigidez, con lo cual yo intento moverlas lo antes que puedo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya no han llegado más consultas de los colegas. Solo nos queda agradecerles. Javier, Alberto, muchísimas gracias. Muy buenas las presentaciones. También un agradecimiento a Miguel por la colaboración de poder realizar este webinar. Quedamos muy agradecidos y vamos a seguir en contacto para un futuro poder realizarlo nuevamente. Muchas gracias. A vosotros por la invitación. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.